Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo Éxodo 5, 6 y 7 y dice la palabra de Dios. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así, replicó el faraón, ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado. Declararon: por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas: ya no les provean de paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informar al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paga, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillo que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para poder usar la paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paga. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces de egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaron. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes haraganes, por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas. Cuando les dijeron: no debes disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrican por día, al salir del palacio del faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué me trajiste toda esta desgracia a tu pueblo, a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé.
y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te liberaré la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? ¿Soy tan torpe para hablar? Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví y cómo aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entonces los descendientes de Gersón se encontraban Libni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre tanto, los descendientes de Merari estaban Malí y Musí. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros familiares. Amram se casó con Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sirim. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a su hijo Fineas. Esos son los antepasados de las familias levitas registrados según sus clanes. Aarón y Moisés, mencionados en la lista anterior, son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón rey de Egipto acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor. Dile al faraón rey de Egipto todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentos. No puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezca como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir al territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto.
Luego rescataré a mi ejército, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y Aarón: el faraón les dirá: muéstranos un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante de Faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón llamó a sus sabios y a los hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo que esas artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negando a escucharlos tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón de Faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al Faraón por la mañana. Cuando descienda el río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Toma sus ríos, sus canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua que quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipcio volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Bueno, terminamos la lectura por el día de hoy y vemos un Moisés un poco temeroso. Vemos cómo Moisés tenía miedo de ir ante Faraón, porque aunque había mostrado al pueblo estas señales, el pueblo se sentía agobiado por toda la carga tan pesada que estaban sintiendo. Entonces Dios de antemano le dice como: Moisés, escúchame, vas a presentarte ante Faraón, pero no te va a escuchar. Entonces vemos a un Moisés quizás muy preocupado, no se sabía si era más o por Faraón o por el pueblo. Y le dice una y otra vez: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué me trajiste? Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Muchas veces Dios, el Señor, nos ha dicho como: bueno, haz esto y esto. Y cuando vemos al comienzo que nos resulta como nosotros lo teníamos en nuestros planes, entonces nos quejamos ante Dios. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué esto? Entonces vemos que Moisés
tiende a literalmente querer huir, pero Dios, si lo notamos, el tono de Dios ahora en estos capítulos es mucho más fuerte y con autoridad. Vemos como Dios en Génesis se presentaba amoroso, mostraba sus promesas, y luego ya aquí entonces el Señor es más contundente y le dices, lo vas a hacer y punto. Y muchas veces Dios nos ha dicho, haz esto, y nosotros nos negamos, y el Señor nos dice, ¿por qué no lo hiciste? Y el Señor siempre terminaba con frases diciendo, porque yo soy Jehová, porque yo soy Yahvé. Entonces, es decir, nos está diciendo, porque yo soy el Todopoderoso. Entonces vemos como a Moisés literalmente, en pocas palabras, tiene que tomar aire y seguir. Y vemos cómo hace milagros en el capítulo 7, y vemos que los hechiceros también. Entonces hay varias teorías donde antiguos documentos registran las actividades de los hechiceros. Entonces, entre los más destacados estaba el encantamiento de serpientes. Entonces, estos también nosotros los podríamos llamar, eran como brujos, digámoslo de esa forma. Entonces, vemos que Faraón por eso no se altera cuando, por ejemplo, Aarón había lanzado la vara, y vemos realmente que estos encantamientos, por medio de como sus artes secretas, exhibieron también como poder, un poder similar, pero acá hay algo como muy profético, o más bien podríamos decir, empieza como una batalla. Escuché muchos comentarios que dicen como una batalla de dioses, como el dios Yahvé, el dios de los hebreos, en contra de los dioses en minúscula de Egipto. Y vemos cómo Dios demuestra en el momento que la serpiente se come las otras de las de Egipto. Entonces es como diciendo, bueno, aquí yo voy ganando. Entonces luego igualmente vemos que pasa lo mismo con el agua del Nilo, y las aguas todas se convierten en sangre. Y entonces los hechiceros también hacen lo mismo. Entonces tienden como a imitar ese mismo método, pero la diferencia es que ellos no pueden convertir la sangre de ahora en agua. Entonces eso hacía que el faraón se endureciera más. Entonces era el único recurso que ellos tenían natural, el suministro de las aguas. Entonces esto nos dice que transcurrieron 7 días. Entonces eso indica que las plagas no tuvieron como lugar de que hoy pasó y mañana ya se acabó. No. Entonces esto aquí nos da a entender que Dios le está empezando a mostrar a Faraón que Él es más poderoso. Y esto nos tiene que llenar de mucho ánimo, quizás en muchas situaciones donde Dios nos dice, haz esto, y como que nos cuesta. Pero entonces debemos confiar en Él, que en el momento que Él decide actuar, Él lo va a hacer. Confiemos en ese Dios grande que tenemos, quizás con miedo en ocasiones, pero recordemos que si Él nos ha prometido, Él lo hará. Quizás no entendemos, pero obedezcamos y confiemos en el plan de Él. Entonces, yo te invito a que oremos en el día de hoy para que confiemos que, aunque quizás el panorama no se vea ahorita muy nítido, confiemos en que si Él nos ha dicho que hagamos algo, hagámoslo. Y en su momento se irá revelando el porqué de su plan. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día maravilloso, Dios. Gracias porque hoy nos estás haciendo esa invitación de confianza, aunque quizás no veamos. Ayúdanos, Señor, a entender que tus planes tienen un propósito, y quizás, aunque no lo entendemos, si obedecemos,
que veamos un panorama un poco diferente al que quisiéramos ver. Sabemos que en tu tiempo y en tu momento, Señor, será, Señor, desenvuelto para bien, para que así, Señor, como los egipcios empezaron a ver el Dios todopoderoso de los hebreos, Señor, que lo que tú nos has dicho que hagamos, lo hagamos, para que todos vean que tú eres el Dios más poderoso y que no hay nadie ni nada que sea más poderoso que tú. Te damos gracias, Señor, y que nuestra confianza cada día se establezca más y más en ti, Señor. En el nombre de Jesús, creemos en el Dios grande y poderoso que tenemos, aquel que levantó a Jesús de la misma muerte, Señor. Te damos gracias. Recibe el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, amado Jesús. Amén. Bueno, y así terminamos este día número 29 y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.